Sí, se escucha bien, Sí, doctor. se escucha. Pues, como le decía, ya habíamos visto anteriormente es decir, lo que era el sistema craneoespinal, lo que se generaba la presión intracraneal, los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo cerebral, y entonces vimos toda la información clínica que se le podía obtener al monitoreo de la presión intracraneal. Entonces, el monitoreo de la oxigenación cerebral le sirve de complemento al monitoreo de la presión intracraneal, sobre todo para determinar, por ejemplo, causas específicas de aumento de la presión intracraneal, si la causa es por una hiperemia absoluta o si es de causa oligoémica, con un edema de tipo citotóxico o neurotóxico, es decir, los edemas intracelulares. Y entonces, de ahí la importancia que tiene conocer los mecanismos que habíamos visto anteriormente de cómo se regulaba el flujo sanguíneo cerebral, porque estos mecanismos son los que hacen que exista un estrecho acople, ¿no? Segundo a segundo, para no decir minuto a minuto, porque debe ser tiempo continuo, entre el metabolismo del cerebro y el flujo que le está llegando. Ustedes saben que el cerebro no tiene reserva de oxígeno de ningún tipo y tiene que llegarle continuamente sangre oxigenada para satisfacer sus necesidades metabólicas, que casi en un 100% son del tipo aeróbico, ¿no? El metabolismo aeróbico no solamente es más eficiente en producción de ATP, sino también que el metabolito final es el dióxido de carbono, que atraviesa la barrera hematoencefálica y se elimina sin problema. Cuando existen condiciones de anaerobiosis, es decir, se van a producir grados importantes de acidosis láctica cerebral y daño cerebral importante. Entonces, como le decía, estos mecanismos que vimos anteriormente, como era la autorregulación metabólica, la autorregulación de presión, de viscosidad, todo esto, hacen que segundo a segundo se mantengan acoplados totalmente ese es decir, el flujo para satisfacer esas necesidades metabólicas que existen. De ahí entonces, bueno, tenemos los conocidos niveles de astro en los cuales sí se reconoce que el flujo sanguíneo cerebral normal es de aproximadamente 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Este es el aproximado, ¿no? Global. Hay zonas del cerebro que tienen mayor flujo, otras que tienen menos, pero redondeando, este es el flujo normal en un adulto sano, despierto, en condiciones basales. Entonces, ¿qué significa condiciones basales? Bueno, es bastante de laboratorio, como quien dice, porque tiene que el tipo tener un pH totalmente normal, 740, tiene que tener una PCO2 en 40, cosa que a veces en la práctica es bastante difícil de conseguir un paciente que tenga una PCO2 ahí en el medio en 40, pero en todas esas condiciones basales, teniendo la gente en esa condición de reposo, despierto, con todo eso, ese sería el flujo normal de una persona. Si el flujo empieza a disminuir por alguna causa, generalmente que van a producir alteraciones en el cerebro cuando va llegando a diferentes niveles, esos son los conocidos niveles de astro, y excepto que existan, por ejemplo, condiciones de neuroprotección, ¿no? Si yo disminuyo las necesidades metabólicas del cerebro con una hipotermia moderada, hipotermia profunda o un coma barbitúrico o algo de eso que haga que el metabolismo cerebral disminuya más de a la mitad, es decir, de lo que normalmente es. Con estas condiciones uno lo puede lograr, pero ay, ya no me oye. Entonces, ya, es decir, si disminuye el flujo y no existen esas condiciones de neuroprotección, como pudiera ser una hipotermia moderada o profunda o un coma barbitúrico, generalmente se van a producir alteraciones en el cerebro, ¿no? Entonces, de ahí vemos el resto de los niveles. Por ejemplo, si ese flujo en vez de 50 mililitros por 100 gramos por minuto baja a 23 mililitros, casi que es la mitad, por 100 gramos por minuto, se conoce como umbral electrofisiológico, porque a ese nivel se va a empezar a afectar es decir, los mecanismos de membrana, sin llegar todavía a la lisis, como usted va a decir, o a la
a condiciones donde se va a producir ya acumulación importante de lactato, pero aquí generalmente eh, esto va a llevar a que disminuyan los niveles de conciencia, porque la mitad del metabolismo normal que el cerebro utiliza lo dedica al mantenimiento de la vigilia. Aquí ustedes ven que tenemos casi la mitad del flujo normal que existiría. Entonces, la conciencia disminuiría, el paciente va a estar inconsciente, pero todavía no se va a producir lesión cerebral importante, como muerte cerebral, como van a ver después que baja por niveles por debajo de 17 mililitros por 100 gramos por minuto. Pero aquí el electroencefalograma se hace un electroencefalograma de sueño profundo, es decir, lento, generalizado, con un voltaje más bajo. Entonces, por eso que se llama umbral electrofisiológico, porque se producen alteraciones en el electroencefalograma, pero todavía no se produce el daño cerebral. Si eso sigue bajando a 18 mililitros por 100 gramos por minuto o menos que eso, entonces se llama umbral de membrana, porque ahí sí fallan todos los mecanismos de membrana, de las bombas de sodio, potasio, TPA, todas esas cosas, y generalmente entonces eso va a llevar a la acumulación de hormonas lactato, de sodio intracelular, de sobrecarga de iones de calcio, todo lo que va a producir al final el edema intracelular y la lisis celular. Entonces, hasta estas condiciones, hasta 18 mililitros por 100 gramos por minuto, si uno produce, por ejemplo, induce un coma con barbitúrico, con propofol, con midazolam a dosis alta, es decir, que haga un electroencefalograma isoeléctrico o una hipotermia, uno es capaz de mantener el cerebro viable sin que se provoque la lesión cerebral irreversible. Es decir, la neuroprotección va a funcionar en estos niveles, pero si sigue bajando ya más de eso, se va a producir el daño cerebral. Entonces, ¿cómo se monitorea decir, la oxigenación cerebral? Generalmente, esto es un metabolismo, es decir, un monitoreo hemometabólico. ¿Por qué? Porque esa oxigenación va a depender de dos cosas. Una, de la cantidad de sangre oxigenada que esté llegando al cerebro, y otra, del metabolismo que tiene el cerebro y de la cantidad de oxígeno que el cerebro va a sacar a esa sangre oxigenada. Por eso se llama monitoreo hemometabólico o hemometabolismo cerebral, pero para hacerlo más fácil, uno dice monitoreo de la oxigenación cerebral, ¿no? Y este monitoreo puede ser de dos formas. El que vamos a hablar aquí hoy es el que podemos hacer, es el global. El global se hace colocando un catéter, o ya sea un catéter normal para tomar muestras de sangre, o un catéter de fibra óptica, igual que el Camino, pero en este caso lo que va a medir es la longitud de onda de la hemoglobina y entonces un catéter ferótica, pero debe colocarse en la yugular de drenaje predominante. ¿Por qué? Porque este es un metabolismo, un monitoreo que debe ser representativo de toda la sangre venosa que está saliendo del cerebro. Entonces, si lo ponemos, por ejemplo, en la yugular más pequeña, que no sea la que tenga una muestra más representativa de todo el cerebro, ese monitoreo no va a tener valor. Igual que si lo hacemos en un lugar donde ya la sangre se mezcla con la sangre del epicráneo, estamos monitoreando sangre mezclada que viene dentro del cráneo y sangre mezclada de afuera. De hecho, ustedes muchas veces van a ver por ahí en la bibliografía monitoreo de la oxigenación mezclada o de la sangre mezclada, porque siempre hay un 1% de mezcla en esa sangre. Acuérdense que la sangre de la cara entra a los senos cavernosos a través de las hendiduras efenoidales y las venas oftálmicas, y entonces del seno cavernoso va a ir por los senos petrosos hasta las yugulares, pero es un 1% con respecto al 99% que va a ser intracraniano. Entonces, eso realmente es desechable. Entonces, para que sea representativo, como lo decía, tiene que ser de la yugular de drenaje predominante. Entonces, es lo que vamos a ver de dónde vamos a tomar el lugar para la punción. Esto debe existir la premisa, por supuesto, cuando uno va a monitorear oxigenación cerebral, o hemometabolismo cerebral, de que el paciente esté con una oxigenación normal, ¿no? Si yo tengo un paciente que está con un distrés respiratorio, además de lo que tenga en la cabeza,
y tiene una saturación de oxígeno en el piso y uno va a pretender tener valores normales en la yugular de drenaje predominante después que le está con una hipoxemia arterial sistémica, ¿no? Una hipoxemia arterial sistémica, que la sangre llega hipoxémica por las arterias del cerebro, el cerebro no la va a oxigenar, le va a sacar más todavía y va a seguir más hipoxémico todavía. Es decir, ese monitoreo va a estar totalmente falseado. Entonces, a veces uno teniendo la relación de la arterial con la otra puede decir, bueno, el cerebro está extrayendo tanto y entonces de esa extracción yo infiero que está normal la cantidad de sangre que está llegando, no disminuida o aumentada, pero nunca voy a esperar que los valores sean totalmente normales. Depende, esté en relación al que está llegando a través de la carótida de la vertebral. Entonces, la primera vez que yo funcioné una yugular, lo hice porque yo, haciendo arteriografía carotidia, que sea mucho en la residencia de neurocirugía, muchas veces por error pinchaba la yugular, que estaba más para afuera, y entonces nada, me tenía que sacar, comprimir el carajo y después volver a pinchar la carótida, que era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y entonces, eso lo hacía, al hacer arteriografía carotidia, uno pinchaba por el borde anterior del esternocleidomastoideo, uno generalmente cogía la carótida, entre dos dedos, la pinzaba contra la vértebra abajo, para que no se moviera, y uno pinchaba la carótida, ¿no? Pero, como le decía, la yugular tiene paredes más blandas, tiene paredes es más ancha, y está más lateral, y a veces por error cogía la yugular. Entonces ya yo había pinchado unas cuantas yugulares, el día que se me ocurrió coger una para hacer este monitoreo, que nadie me lo había enseñado, yo fui sacando de algunos libros y reprines que encontré, lo hice por esta vía. Después encontré la vía interfascicular, que es la que ustedes utilizan más para hacer líneas yugulares, y después que empecé a hacer esa, más nunca hice esta de acá arriba, porque entonces tenía, usando el borde medial de los esternocleidomastoideos, a veces por equivocación, entonces en vez de pinchar la yugular, pinchaba la carótida. Tenía que sacar también el trocar y comprimir un buen rato para que no te hiciera un hematoma del cuello, ¿no? Entonces, por eso es que le hice este dibujo. Y esto es sencillo. Entonces, las dos que yo utilizaba era o el borde medial del esternocleidomastoideo o la función interfascicular. Esta inicialmente, como lo decía, poco empírica, y después esta, como ustedes la pueden hacer. Ustedes que lo hacen con sonógrafo, pues, más fácil todavía, ¿no? Y generalmente cuando uno hace la punción interfascicular para hacer una línea central hacia abajo, está pinchando hacia abajo, en dirección a la tetilla. Uno a veces tiene el miedo, ¿no? Que pueda pinchar un pulmón para acá arriba. No hay pulmón que pinchar. Generalmente la cúpula del pulmón está aquí, y entonces aquí abajo de la piel está inmediatamente la yugular. Entonces, uno funcionando aquí, yo lo hacía sin sonografía, y generalmente era muy seguro. Inmediatamente que tú caías, entrabas el catéter, perdón, hasta que tú sentías que topaba con algo que generalmente era el techo del seno del sigmoideo. Entonces, vamos a ver aquí. Esta es la posición del catéter. Bueno, déjame mirar atrás un momentito. Es decir, cuando uno va a colocar esto, yo le decía a ustedes, puede hacerlo con dos tipos de catéter, ¿no? El que yo utilizaba, que era un catéter de línea central, eh, no era este que usan ustedes de 3 lúmenes con celdillas, entonces usaba uno que se llamaba Cavafit, que el Cavafit tiene por decir, una guía media blanda por dentro, y viene con una agujita directamente. Tú pinchabas aquí y entraba directamente el catéter. Como usted decía, es más blando que el que tendría un Saldinger. En Sedimá una vez lo hice con unos catéteres que traía el EB1000, el monitor, y entonces de niño, y lo usamos. Y entonces ese era un catéter de fibra óptica. El que yo utilizaba era un catéter normal. Generalmente cuando uno lo usa un catéter normal, y ya canula la vena y entra el catéter, como te decía, vas a sentir, ustedes saben que la yugular viene por aquí y entonces dobla en el seno sigmoideo, ¿no? Que parece una letra sigma, ¿no? Antes de entrar a la yugular, el techo del seno sigmoideo, el catéter normalmente va a topar con el techo del seno sigmoideo. Cuando tú estás poniendo un catéter de fibra óptica, cuando te topa con el techo del seno sigmoideo, uno lo retira un par de milímetros
para que no quede pegado al techo del seno sigmoideo, porque si no, acuérdense que es un catéter de fibra óptica, la luz va a chocar contra la pared del seno y va a dar un artefacto de pared que no te va a dar una medición adecuada. No lo puedes tampoco sacar demasiado, porque si lo sacas demasiado y lo sacas por debajo del borde superior de la segunda vértebra cervical, se le va a mezclar la sangre de las venas pterygoideas, de las venas maxilares y temporales, y entonces ya es una sangre mezclada completa del epicráneo con la yugular. Ya no va a ser un 1%, sino va a tener mucha mezcla. Y entonces te va a dar falsas mediciones. Entonces, para escoger la yugular de drenaje predominante, uno, si está monitoreando presión intracraneal, lo primero que debe utilizar es lo que se conoce como test de compresión. Test de compresión es comprimir una yugular y después la otra a la misma altura, con la misma fuerza, durante el mismo tiempo. Y ver cuál de la compresión de las dos yugulares aumenta más la presión intracraneal. La que aumente más la presión intracraneal es la yugular de drenaje predominante y en ese lado se debe colocar el catéter. Eso es lo que se llama test de compresión. Por eso es importante estar midiendo presión intracraneal para hacer esto. Uno lo pudiera hacer, por ejemplo, en CEDIMAC, que uno hace una angioresonancia, una angiotomografía. Tú pudieras hacer una angioresonancia, una angiotomografía con fase sinusoidal y ver de los senos transversos cuál de los dos es más grande. Y entonces ese iría a la yugular de drenaje predominante y entonces uno escogería ese. Pero eso es más complicado. Tiene que llevar al paciente a hacerle una angioresonancia, una angiotomografía para ver con fase sinusoidal para ver cuál de los dos senos es el más ancho, ¿no? Eso es más complicado. Y al final quizá tuviera alguna mala interpretación, ¿no? Y no sea lo que uno piensa. Es decir, lo ideal es el test de compresión. Ustedes saben que el seno transverso derecho generalmente es la continuación del seno longitudinal superior y el izquierdo es del seno longitudinal inferior. Por eso casi siempre la yugular de drenaje predominante es la del lado derecho, que es la continuación del seno transverso derecho. Pero eso no siempre es así. Entonces no se puede coger. Yo allá en Cuba había mucha gente que no monitoreaba presión intracraneal primero y como no podía hacer monitoreo de presión intracraneal, para consolación hacían esto. Ellos le ponían un catéter igual que yo hacía para arriba y decían, no, estoy monitoreando oxigenación yugular. Cuando tú le decías que no estaban monitoreando en el lugar de drenaje predominante, ya se caía todo lo que estaban haciendo. Entonces, lo ideal es eso, hacer el test de compresión y que el test de compresión te diga qué puede pasar. Que cuando tú comprimas la yugular, las dos por igual, no haya una diferencia significativa entre una y otra, sino que aumente lo mismo. Eso pasa. Dice, bueno, entonces, ¿cuál de los dos lados? Entonces, en ese lado yo cogería el hemisferio que más daño cerebral tenga en la tomografía. Es decir, le hice una tomografía y tiene una contusión hemorrágica del lado izquierdo, pues cojo el lado izquierdo entonces. Si no hay ninguna diferencia en el test de compresión. Pero puede pasar también que ese paciente tenga no diferencia en el test de compresión y cuando le haga la tomografía tiene una lesión axonal difusa donde tampoco hay una diferencia importante entre lesiones derechas y lesiones izquierdas. Si eso pasa, cojo el lado derecho, porque estadísticamente, como les decía al principio, es el que más frecuentemente tiene la yugular de drenaje predominante. Pero en ese caso último es que yo cogería el lado derecho como primera indicación. Entonces, ya decidí el lado, ya encontré el borde por donde la voy a hacer, hago una punción, funciono la yugular, paso el catéter, topo con el techo, lo retiro unos milímetros, y más o menos esta es la posición. Este amarillo sería el catéter que entró por aquí, subió por la yugular, y más o menos debería quedar así. Es decir, que no siga y choque con el techo del seno sigmoideo, sino que esta más o menos es la altura adecuada. ¿Cómo yo determino la altura? Le hago una radiografía cervical después de colocarlo. En la radiografía cervical debe estar la punta del catéter entre la base del cráneo, esto de acá arriba, y el borde superior de la segunda vértebra cervical. En este rango aquí es seguro que esté el catéter y en ese rango de ahí no hay riesgo de que me esté dando demasiada sangre mezclada del epicráneo. Si la punta del catéter, en vez de quedar de aquí para acá, me quedara por aquí, ya eso es sangre mezclada, tanto de la cara como dentro del cerebro, y no va a tener valor de ningún tipo. Bueno, entonces, ya tomé mi muestra de sangre,
Y entonces vamos a ver los valores de la saturación de óxido y hemoglobina en el bulbo de la yugular. Lo ideal para esto es tener un catéter, como les decía, de fibra óptica. Cuando yo puse ese que pusimos del EB1000 ahí en la unidad, que era un catéter de fibra óptica, tú lo calibrabas en cero, lo ponías y le ponías incluso un límite de alarma, como está ahí, ¿no? 75 a 55 volúmenes por ciento. Si se va por arriba de 75, está hiperémico, se va por abajo de 55, está oligómico. Y continuamente me está midiendo y me va a avisar con la alarma cuando vaya a haber un episodio de hiperemia, que es muy frecuente, o un episodio de desaturación, que son los menos frecuentes, pero son los más malos. Te está diciendo que puede haber una lesión secundaria isquémica. Eso pasa. Entonces, eso sería lo ideal, pero no siempre uno tiene esto. Si uno lo va a hacer con un catéter conectado con una línea salina, si es conectado con una línea salina, por ese catéter voy a dejar un goteíto mínimo nada más para que no se me ocluya. Le voy a poner un cc de heparina a la solución que está adentro ahí para que no se me trombose y no se me vaya a trombosar la yugular también, que yo lo tengo puesto en la yugular. Y entonces por ahí no voy a pasar ningún medicamento, por supuesto. Hay que a nadie se le ocurra poner una bomba de potasio por ahí, me vas a acabar con la yugular. Entonces, pero ningún medicamento. Eso sería nada más para mantenerlo permeable con un goteíto mínimo y sacar muestras en el momento que yo necesite hacer las muestras. ¿Cuándo voy a sacar las muestras? Bueno, cada vez que yo vaya a hacer una gasometría arterial, saco una venosa yugular también. Y entonces uno dice, bueno, pues está bien, yo saqué una por la mañana. Muchas veces en no sacan más ninguna hasta el otro día. Hay intensivas donde la gente son muy proactivos y están haciendo cosas y bueno, saqué una por la mañana, quiero ver cómo está por la tarde la ventilación, si ha habido algún cambio, uno saca otra, a veces saca otra por la noche. Saqué tres de la yugular también. Pero uno dice, bueno, pero entre esas tres puede pasar cualquier cosa, y es verdad. Por eso lo ideal es el monitoreo con catéter de fibra óptica que tiene una alarma y que te va a avisar ante cualquier cambio, aunque tú no estés pensando nada. Pero si tú no tienes esa suerte de tener un monitor de fibra óptica y tienes que contentarte con sacarla nada más cuando vayas a sacar un arterial, por todo porque tú tienes que ver la referencia con la arterial, ¿no? ¿Qué tipo de hipoxémico y tú quieres que esté normal la del golfo yugular? Es imposible. Pero entonces tú puedes sacar tomas extra cada vez que sea necesario en el caso que tú sospeches, por ejemplo, un episodio de desaturación. ¿Cuándo tú puedes sospechar un episodio de desaturación? Por ejemplo, si el paciente tiene un pico febril, pero ustedes saben que aumenta el metabolismo y puede desaturar la sangre. Tomas una muestra. Si el paciente tiene una convulsión, las convulsiones aumentan el metabolismo y puede desaturar la sangre. Si el paciente tú le hiciste unos gases y ves que tiene una PCO2 hipocácnica, la vasoconstricción de la PCO2 puede provocar lesiones isquémicas, ahí tomas una muestra. Si te encontraste una hipercapnia importante, es decir, eso puede provocar aumento del volumen sanguíneo cerebral por la vasodilatación, aumento de la presión intracraneal y puede provocar desaturación, aunque haya una hiperemia en ese caso. Entonces, si tienes ¿qué otra cosa más? Fiebre, hipocamia, hipotensión. Una hipotensión importante que te haga caer la presión de perfusión cerebral, tú puedes provocar. Es decir, cualquier evento que te haga sospechar a ti en ese momento un episodio de saturación, tú para comprobarlo, sacas una muestra extra y lo no quiere decir que aunque tú seas muy sospechoso, hayas sacado un montón de muestras extras entre uno y otra, se te puedan ir episodios también, como le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, por lo menos algo estás haciendo de no hacer nada. Y el día que tengas un catéter de fibra óptica, como Dios manda, felicidad. Entonces, si uno tiene la opción de monitorear oxigenación tisular también, es ideal. Yo me acuerdo una vez, cuando me hicieron la gente de Camino, que tenía también el líquido en ese momento, no sé si lo siguen teniendo todavía, yo creo que sí, me hicieron un presupuesto para ver si Sedimar compraba los equipos. Yo le pregunté a Cherno allá en Costa Rica, y bueno, ¿y qué tú me recomiendas? ¿Saturación en el glóbulo yugular o saturación tisular? Me dijo, si puede tener las dos. Porque la tisular tienes que buscar poner es decir, es representativa de una región nada más. Entonces, generalmente, si lo pones en un área de necrosis, porque ya haya un infarto ahí, no tiene ningún sentido. O el tejido necrótico, no vas a monitorear nada.
Si lo pones en un área muy sana, igual. Hay otras áreas que van a estar peores. Lo ideal sería buscar por las lesiones de la tomografía, áreas de penumbra y tratar de colocarlo en esta zona. Entonces, si puedes monitorear la oxigenación tisular con un líquido y monitorear además de eso, la oxigenación global en el golfo de la yugular, vas a tener más información de las dos cosas para tomar mejores decisiones. Entonces, vamos a ver los valores. Ya de la forma que sea, con un catéter de fibra óptica o intermitentemente, saqué una muestra, ¿qué valores me va a dar? Los valores normales van a estar, ustedes saben que la saturación normal arterial es mayor de 95 volúmenes por ciento, ¿no? Bueno, pues la venosa en el golfo de yugular, lo normal es que sea de 75 a 55 volúmenes por ciento. Esa es la saturación venosa normal en el golfo de yugular. Hay mucha gente, incluso gente de lugares, cuando yo estuve en Alemania, no, ya hasta aquí llegaban. Ellos tenían un catéter para ponerlo de fibra óptica en el golfo de la yugular. El líquido todavía en aquella época no lo tenía. Y entonces lo único que ellos hacían era saber hasta aquí 75 a 55. Por arriba de 75, hiperemia. Por abajo de 55, oligoemia. En el medio, entre estos, normal. Y se acabó la oxigenación yugular. Entonces, hay gente que hacía muchas cosas. Entonces, yo no le voy a dar aquí índice de oxigenación sistémico cerebral, índice de ventilación sistémico cerebral, tasa metabólica cerebral estimada, porque eso es confundirlo y rollo. Nada más no le van a sacar ninguna utilidad. Por eso lo quité de aquí. Pero hay 20 pendejadas que uno le puede sacar a esto. Pero yo, con que ustedes sepan esto y un poquitico más que le voy a dar para que conozcan que existe, no es que se prendan la fórmula ni nada de eso, estoy satisfecho ya. Entonces, estos son los valores normales que ustedes tendrían de una toma de muestra venosa en el golfo de la yugular, hacen una gasometría igual que la otra, pero en este caso va a ser venosa y le va a dar estos valores. Si le da valores mayores de 75 volúmenes por ciento, eso es un patrón hiperémico. ¿Qué significa hiperémico? Que está llegando más sangre oxigenada que la que el cerebro necesita. Entonces está saliendo más oxigenada de lo normal. Eso no es malo, ¿no? Dice, bueno, eso no es ningún problema. La mayoría de las veces estas hiperemias realmente no son hiperemias absolutas, son hiperemias relativas. ¿Qué significa hiperemia relativa? Hiperemia absoluta sí sería que estuviera llegando mucha sangre, y ese aumento del volumen de sangre que esté llegando me aumente la presión intracraneal, y al final ese aumento de presión intracraneal me haga caer la presión de perfusión y me provoque isquemia, oligoemia en este caso, porque no es isquemia por hipoxia, sino porque está llegando ya menos sangre entonces. Pero eso no es lo que más frecuentemente pasa. Eso puede pasar. Y si yo tengo, por ejemplo, un estado de hiperemia, una saturación mayor de 75, tengo una presión intracraneal alta, yo digo, bueno, este paciente tiene una hiperemia absoluta, y entonces voy a utilizar medidas para controlar esa hiperemia absoluta, como puede ser hiperventilar y provocar vasoconstricción, para disminuir el CO2, vasoconstricción, disminución del volumen y bajar presión intracraneal. O puedo colocar un coma barbitúrico, una hipotermia que me disminuye el metabolismo cerebral, y por la autorregulación metabólica baja también el volumen sanguíneo y disminuye también, ¿no? Entonces, pero le digo, eso puede pasar, pero no es lo que más frecuentemente pasa. Lo que más frecuentemente ustedes se van a encontrar cuando monitorean presión intracraneal y oxigenación del golfo yugular es que tienen un paciente con una presión intracraneal normal y tienen una saturación del golfo yugular mayor de 75. Eso se llama hiperemia relativa. ¿Qué significa hiperemia relativa? Que realmente no tienen hiperemia absoluta, no tienen un volumen exagerado de sangre llegando, sino que tienen un flujo normal, o a veces incluso hasta disminuido. Pero el metabolismo del paciente está más disminuido todavía. Yo le decía al principio que el 50% de las necesidades metabólicas del cerebro son para mantener la vigilia. Cuando uno está inconsciente, es decir, está en coma o sedado, con cualquier medicamento que le pongamos que tumbe la vigilia, con la mitad de las necesidades metabólicas, es decir, las necesidades metabólicas bajan a la mitad de lo normal. Y entonces con la mitad del flujo, que ya no es 50, 20, 20 y pico, que es los valores de astro de electrofisiológico, es capaz eso de mantener viable esa neurona sin que se mueva. Es decir, la va a tener con disminución de la amplitud del electroencefalograma, con un electro lento, como lo tiene la gente que están dormidos, que están en coma, y entonces, pero no va a haber un daño cerebral. Entonces, eso es lo que se llama
hiperemia relativa. Es la más frecuente que van a haber. La gran mayoría, el por ciento, no sé, te voy a decir casi que es posible que un 40, un 50% de los pacientes que tú veas con presión intracraneal normal tengan una saturación del golfo yugular mayor de 75. Y es por eso, porque el flujo está normal o está disminuido, pero el metabolismo está más disminuido todavía porque está en coma. Y entonces le sobra con lo que está llegando. Y ahí tú no te vas a poner a inventar. Si tienes hiperemia relativa, tú no te vas a poner a hiperventilarlo, ni te vas a poner a meterlo en coma barbitúrico, porque tú se lo puedes llevar a otro lado, puedes llevar a estado oligoémico y ese sí es malo. Ese sí va a provocar lesiones isquémicas. Entonces, la hiperemia relativa tú la dejas tranquila. Entonces, más vale que me sobre que me falte. Y entonces, si tiene una hiperemia absoluta, esta saturación con una presión intracraneal ya alta, entonces tú sí le das hiperventilación, cualquier medida para disminuir el volumen sanguíneo cerebral. Este te decía era el normal, y entonces, si la saturación está menor de 55, normalmente a ustedes no les voy a complicar la vida. Para ustedes, menor de 55, considérenlo a todo oligoémico. Pero realmente, entre 55 y 45 todavía no se va a producir una isquemia como tal en el cerebro. Entonces, por eso se llama estado de extracción cerebral de oxígeno aumentado. Porque ¿qué es lo que hace el cerebro? Le está llegando menos sangre de la que él necesita. ¿Cómo él resuelve? Sacándole más oxígeno todavía porque él necesita sacar oxígeno. Y entonces te sale esta sangre más desaturada de lo normal, pero que todavía no ha bajado de 45. Y entonces, si está en menos de 45, ya se llama hipoxia cerebral oligoémica. Hipoxia cerebral oligoémica porque es por disminución de la cantidad de sangre que está llegando, no porque esa sangre esté hipoxémica ni nada de eso. Y entonces, pero como a veces de aquí para abajo es lo más malo, yo le digo a la gente, no se complique en dejando estado de extracción cerebral de oxígeno aumentado como un estado que está anormal, pero que pudiera ser normal todavía, no. Considéralo hipoxémico. Como esto es lo más peligroso de aquí para abajo, por debajo de 55, considéralo a todo hipoxia cerebral oligoémica y cáiganle arriba. Algún hemorragiológico, mejorar algo que mejore la oxigenación cerebral, cualquier cosa que usted pueda monitorar, que mejore la microcirculación y disminuye el edema, cualquier cosa, hágalo ya ese. Pues hasta aquí, si se sabe esto, lo que yo le vaya a preguntar en un examen, ya se lo van a saber. Esto que le voy a dar aquí es un poquito más de cultura, que la diferencia de oxígeno arteriovenoso. La diferencia de oxígeno arteriovenoso, uno lo calcula, por ejemplo, obligatoriamente, si uno fuera a calcular tasa metabólica de consumo cerebral de oxígeno, que necesita flujo sanguíneo cerebral y necesita diferencia de oxígeno arteriovenoso. Si no, no hay que calcular. ¿Por qué se vuelve un problema calcular diferencia de oxígeno arteriovenoso? Miren la fórmula. La fórmula es diferencia de oxígeno arteriovenoso, saturación de oxígeno arterial menos saturación de oxígeno yugular por la hemoglobina del paciente, por la constante de saturación de la hemoglobina, 1.34, todo eso entre 100 mililitros por decalitro, más 0.03 por presión arterial de oxígeno menos presión venosa yugular de oxígeno. Esto se puede, o normalmente la gente lo sintetiza a esta fórmula, que es un poquito más sencilla. Cambia en vez de 1.34, 1.39 y elimina esta parte y da valores similares. Uno dice, bueno, pero no está bien, esto no hay problema de ningún tipo. ¿Qué pasa? La tasa metabólica de consumo cerebral de oxígeno, cuando yo le hablé a ustedes de reactividad vascular CO2, la reactividad vascular CO2 en el humano es de un 3% por cada milímetro de mercurio que varía el CO2 para un lado o para el otro. Es decir, para que esto te dé el valor normal de 6.3 más o menos 2.4, tiene que tener el paciente lo mismo que había dicho ahorita, una condición de estado basal, que sea un pH en 740 y una PCO2 en 40. Es muy difícil en la práctica clínica, por muy bueno que usted sea seteando el ventilador, tener una gente en 40. Entonces lo puede encontrar en 32, en 25, en 42, y entonces tendría que corregir todo esto para un lado o para el otro, corrigiendo un 3% el valor por cada milímetro de mercurio que esté cambiado el CO2. Y entonces te hace esto extremadamente difícil. Se puede hacer, pero tiene que convertirte en un matemático y pasar. Además, si la hemoglobina está por debajo de 10, que cualquiera tiene 10 en un politraumatizado,
generalmente te puede dar valores de hiperémico cuando el paciente esté oligoémico, que es lo más malo. Y tú puedes estar tranquilo, pensando, oye, está hiperémico, tiene hiperemia relativa, y el tipo está oligoémico, es decir, con lesiones isquémicas secundarias. Eso es fatal. Además de eso, la constante de saturación de la hemoglobina varía con el pH también. Si el paciente está acidótico o está metabólico o alcalótico, perdón, el efecto Bohr en la curva de distribución de la hemoglobina va a desplazar hacia un lado o hacia el otro los valores normales. Por eso, la diferencia de oxígeno arterioso se convierte en un... Entonces, esto era explicándole lo mismo que había, que normalmente uno debe tener un flujo sanguíneo cerebral de 50 mililitros por 100 grados por minuto y una PSO2 de 40 milímetros de mercurio. Eso daría una relación de 1.2, que si usted lo redondea, se redondea a 1. Eso es para que te dé estos valores que te voy a dar, que son 6.3 más menos 2.4. Pero si eso no es así, por ejemplo, si está hipocánico aquí y esto baja, esta diferencia va a cambiar muchísimo. Y viceversa. Si esto sube, la diferencia va a disminuir entonces también y ya esto tendrías que corregirlo completamente con un 3% por cada milímetro de mercurio de CO2 que cambia. Los valores, aquí, las diferencias, a diferencia del anterior, mientras más chiquitos, más oligoémicos son. Y digo al revés. Aquí el valor normal es 6.3 más menos 2.4. Aquí el valor mayor, en las diferencias siempre los valores mayores van a ser los oligoémicos, porque la diferencia, te lo dice la palabra, es diferencia. Va a haber más diferencia mientras más, por ejemplo, por un lado, más oxigenado esté y más menos oxigenado esté. Si está muy parecido, bien oxigenado y la yugular sigue bien oxigenada, la diferencia va a ser muy pequeña y eso va a ser el oligoémico. Entonces aquí el menor a 6.3 va a ser la hiperemia o perfusión de lujo y el mayor de 6.3 la hipoxia cerebral olímpica. Esta, la extracción cerebral de oxígeno, se hizo también parecida a la diferencia de oxígeno arteriovenoso, pero para quitarnos el problema de el falseado que te puede dar cuando el pH es ácido o básico, lo que nos puede dar la hemoglobina disminuida, bajita, o que el CO2 no esté en 40, sería solamente sacar extracción cerebral de oxígeno, sería saturación arterial menos saturación yugular de oxígeno, y los valores son de 24 a 42 volúmenes por ciento. Pero esto es lo mismo exactamente que ver solamente la saturación en el golfo yugular. Por eso te digo que esto es redundante. Si se aprende la saturación en el golfo yugular, los valores normales, ya ustedes saben que mayores de 75 hiperemia, menores de 55 oligoemia, ya lo están haciendo bien para lo que ustedes van a necesitar. Entonces, mayores de 42, hipoxia cerebral oligoémica, acuérdense que esto también es una diferencia, y menores de 24, hiperemia perfusión. Vamos a dejarlo ahí y no lo voy a meter en más rollo para no confundir. Y si saben colocar el catéter, si saben tomar la muestra y si saben ver si está normal, hiperémico o oligoémico, ya saben lo que hay que saberse. Pregunta. ¿Una duda? Entonces, básicamente, doctor, ese catéter necesitamos la monitorización para poder colocarlo, pero por lo menos ya uno se lleva los conceptos de la colocación para la unidad que le toque, si tiene dichas herramientas, poder utilizarla. Si no tuviera el de fibra óptica, que es el monitor, tú puedes poner un catéter cualquiera